todo ha sido una manipulación y realmente nunca hubo un descubrimiento de México, hubo un encubrimiento, ¿verdad? No fue descubrimiento. Tampoco descubrieron América, porque aquí no se llamaba América. Y es una tontería decir, venimos y los descubrimos, ¿no? Nosotros vamos a Europa y vamos a descubrirlos, ¿no? Aquí había autoconocimiento, ¿no? La gente sabía de sí misma. Ahora llegan a Veracruz, Río Grijalva, y que los indígenas eran tontos para no saber cómo se llamaba el río, o Mar de Cortés, ¿verdad? Nueva España, no, aquí no se llamaba Nueva España, aquí se llamaba Náhuac. Entonces, de ahí empiezan a cortar tu autoconocimiento y tu raíz, ¿verdad? Y fíjate nada más, quien logró la independencia de este país y quien hizo la revolución de este país fueron los indígenas, o los mal llamados indígenas o indios, como dices, ¿no? Y después de que se ganó la independencia, todos estos grupos fueron olvidados, nomás los agarraron de carne de cañón, ¿verdad? Y después otra vez los que estaban en el poder, los criollos, se volvieron a instalar. Y desde hace 500 años, México es un botín, es un saqueo tremendo. Y entonces no quieren que se sepa la verdad, porque al saber la verdad, estaría serruchando la rama donde están sentados muchos de forma ilegítima, empezando hasta por nuestros propios gobiernos, que les dan las preferencias a empresas extranjeras, a gobiernos extranjeros, y la gente de aquí jodida, ¿verdad? Y ya por ahí medio les engañan con sus circos de apoyo, y al final, todos jodidos, sin identidad, sin raíz, sin cultura, vamos. Somos un país que tiene una cultura que ya quisieran otros en el mundo. Tenemos en lo que quieras, podemos hablar del tema que quieras, y rebasamos. Pero curiosamente los mexicanos somos los más incultos. Entonces te dan una historia para personas colonizadas. Pensamos como gente colonizada. Y tú acabas de decir un término ahorita. Dijiste los conquistadores. No, no fueron conquistadores. Aquí nunca hubo una conquista. Aquí vinieron a invadir, vinieron a despojar y vinieron a traicionar. Entonces nunca hubo una conquista, ¿verdad? Fue eso, despojos, traiciones, asesinatos. Y digo, la gente no lo quiere ver porque es doloroso, porque es feo. Entonces la gente está como dopada, ¿no? Como anestesiada, y ella misma se anestesia a propósito para no ver la verdad. Por eso la vida social, la vida personal, es efímera, está degradada, no hay nada auténtico, no hay nada verdadero. Mira, como acá te acabo de decir, la historia está hecha para personas colonizadas y está hecha por extranjeros. Entonces, si está hecha por los que vinieron a invadir, pues no van a hablar a su favor, ¿verdad? Pues hay gente que dice tal historia, no, es que lo escribió Cortés, ah, entonces es cierto porque lo escribió Cortés, es que lo escribió tal fraile, ah, entonces es cierto porque lo escribió ese fraile, y no hay una historia platicada por la gente originaria de este pueblo, están dando una versión, y la otra, ¿por qué no cuentan, por ejemplo, que los españoles nomás peleaban con niños y con mujeres, que mandaban adelante a sus aliados, y ellos llegaban a pelear con mujeres y con niños? Por eso es que después a los niños mexicanos les cortaban el pulgar, y a cualquier niño que naciera después y era varón, le cortaban el pulgar. Quedaba con 4 dedos el niño, para que no usara arco ni arma, como Lucero de la Mañana, que es gran flechador del cielo. Entonces se perdió todo eso. Hay cantos sagrados antiguos, que en ceremonias se cantan todavía, donde dicen esos cantos hacen remembranza cómo los niños peleaban con los españoles, las mujeres, y cómo le dieron su chinga a Hernán Cortés. Mira, nada más antes de entrar en esos detalles históricos, porque hay fuentes, ¿verdad? Fidedignas, que denota la verdad, ¿verdad? Ve la diferencia más entre lo que era un guerrero azteca, un guerrero mexica, de ánimo invencible y de voluntad inquebrantable, y lo que es ser un mercenario, traidor y chillón. Fíjate. Tú sabes de Cuauhtémoc, del adalid mexicano, el héroe de guerra, Claro, que le mandaron quemar los pies, Hernán Cortés, ¿verdad? sí. ¿Sabes cómo le quemaron los pies? No, ahí sí desconozco. Bueno, le metieron los pies en aceite hirviendo, como una mojarrita más. No fue en brasitas ni en fueguito, le metieron los pies en aceite hirviendo. Lo torturaron durante 2 años, porque lo curaban y lo volvían a meter las patitas al aceite hirviendo. Le terminaron quemando manos y cabeza. Y la historia dice que Cuauhtémoc no rajó,
Nunca dijo dónde estaba el tesoro, ¿cierto? Porque era un Sí, guerrero invencible y de voluntad inquebrantable. Bueno, Hernán Cortés en esta noche de la victoria que cita, no triste, triste es para ellos, claro. ¿verdad? Cuitláhuac fue el invicto, él nunca perdió una guerra, él era el jefe de armas del gobierno mexicano, a él le ganó la viruela, porque metieron sábanas infectadas de viruelas en sus habitaciones, se infectó de viruela y de eso murió, ¿verdad? Él brincó al puente cuando los españoles huían, cuando habían matado a traición a Moctezuma y a Cacama y a otros jefes de Estado que los tenían ahí prisioneros. Van huyendo en la famosa calzada de Tacuba, ¿verdad? Bueno, ahora se llama calzada de Tacuba. Antes eran puentes. Se dan cuenta que van huyendo en silencio y empieza el combate. Los guerreros mexicanos peleaban desde agua, desde las lanchas, y los españoles y sus aliados y mercenarios peleaban desde los puentes. Brincó un guerrero, que fue Cuitláhuac, el invicto, al puente. Bajó a Cortés de su caballo y le puso tal chinga que Cortés se puso a llorar. ¿Por qué eso no les dicen que se le hincó y se puso a llorar? No me mates. ¿Por qué no dicen eso? Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo mató? ¿Por qué no lo mató ahí? ¿Por qué un guerrero no mata? El guerrero no se mandaba solo. Había una orden de aprehensión en contra de Cortés por alta traición y por la muerte de Moctezuma y de los demás jefes de Estado. Quien gobernaba no era el Tlatoani, él ejecutaba, pero gobernaba el Tlatocán, como ahora el Parlamento. El que designó posteriormente a Cuauhtémoc, no se nombró solito, ¿verdad? Lo nombró un consejo de gobierno, que era el Tlatocán. Entonces se libraron las órdenes de aprehensión, ¿verdad? Y Cortés debería ser juzgado. Entonces por eso Cuitláhuac no lo mató, lo pudo haber matado ahí, como ellos hacían, matando niños, mujeres, ancianos y a quien se les atravesara, ¿verdad? Y quizás la historia hubiera tomado otro curso, ¿verdad? Finalmente ya tenían la visión de venir a invadir. Llegó Cortés porque le robó el mandado, como vulgarmente se dice, a Diego Velázquez, a su jefe, le robó los bergantines, se vino con sus secuaces y se adelantó a la invasión. Por eso empezó a mandar oro a Carlos V para que lo perdonara, ¿verdad? Porque él iba a ser juzgado por los españoles también, por eso tenía una orden de aprehensión por ellos. Pánfilo de Narváez lo venía a apresar y traicionó al propio Pánfilo de Narváez. Manda a sus frailes leguleyos, les ofrece oros a los que venían con Pánfilo de Narváez, traicionan a Pánfilo de Narváez, lo matan y otra vez él se queda con la consigna de invadir estas tierras. Entonces le gana, llora, y ellos es como ellos escriben la historia, es historia para colonizados, pues le pusieron la noche triste, no, es la noche de la victoria. Los niños y las niñas se aprestan a la guerra, los hombres y mujeres preparan ya sus armas, el humo se esparcía, el enemigo huía, Hernán Cortés lloraba, Cuitláhuac señoreaba. Ahí está el canto antiguo, ¿verdad? Caracoles y trompetas retumban en la montaña. Les daba pavor pelear con los guerreros mexicanos. Mira, hay una crónica de un fraile que se llamó José de Acosta, también conocido como Joseph de Acosta. Él en sus historias dice que le daba gallardía al encuentro, mejor dicho, le daba gallardía ver un combate de un guerrero con otro. Le daba gallardía al encuentro que un guerrero águila o jaguar, desafiara a 20 guerreros. Y era causa que uno o dos de estos guerreros desbarataran un ejército que enfijado el pie en un sitio no bastaba moverlos de allí 100 hombres a 2 guerreros mexicanos. Y entonces la gente piensa que los españoles llegaron como Rambos, acabando con todos los guerreros de este país. Pues no es cierto, fueron traiciones. Y ellos peleaban nomás con mujeres, niños y ancianos. Ellos peleaban al final. Ellos nunca pelearon en encuentros directos con los españoles, con los mexicanos. Cuando tuvieron encuentros directos con los guerreros aztecas, perdían. Un solo guerrero, la famosa historia de Citlalcatzin, que después de que los vencen de esa famosa noche de la victoria, él los va persiguiendo. Un solo guerrero, Citlalcatzin, un capitán, no lo podían vencer a un guerrero. Le tenían pavor porque se disfrazaba, salía con su atuendo de oro, de repente con jade, con plumas, de repente con manta, se disfrazaba de muchas formas, le tenían pavor a Citlalcatzin, un solo guerrero, y nomás a puras pedradas se los llevaba.